Ahí va, te digo que siguen entrando, Muy sabemos bien. cómo es el tema. Ya está en Facebook, voy a empezar a grabarlo, hago la introducción y ya si quieres te dejo el panel a ti, ¿te parece bien? Cuando quieras. Ok, venga. Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes. Antes que nada queríamos agradecer a Mariano Alcázar por estar aquí con nosotros, es un invitado especial. Te agradecemos mucho, Mariano. Voy a dar un resumen brevemente de lo que has hecho. Bueno, pues Mariano tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero, en estrategia y banca digital. Ha liderado el diseño e implementación de estrategias digitales de uno de los bancos más rentables en Europa, de banca personal, patrimonial, de empresas, así como de negocios especializados como brokers y casas de bolsa y negocios internacionales. Eh, Mariano es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y tiene un máster en Finance de London Business School. También de Valley Digital School of Business tiene un programa ejecutivo de banking y big data. Te agradecemos mucho, Mariano, agradecemos mucho a la gente de Ansen y a todos los que se están sumando. Esperemos que sea de su agrado. Creo que si alguien puede hablar de cuál es el futuro de la banca a nivel global, pues eres tú. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, Juanjo. La verdad es que me has puesto en una situación difícil, porque no soy Rapel. Rapel es un conocido adivino que hay en España que cobra para adivinar el futuro. Es un futuro muy cambiante, pero vamos a intentar hacer lo posible. Bueno, y en primer lugar, gracias a ti, a PipTrade, por invitarnos, y a la Bolsa Mexicana de Valores. Como veis por mi acento, soy español. Sin embargo, casado con una mexicana desde hace ya 16 años, conozco muy bien vuestro país, que llevo viviendo aquí desde hace 5 meses y me ha acogido muy bien. Y he tenido la suerte en banca digital y en diferentes, digamos, fintechs y vamos a decir nuevos entrantes de trabajar en diferentes países europeos y americanos, en particular mucho en México, Estados Unidos, Brasil y Colombia. Dicho lo cual, antes de empezar, desde hace 5 meses estoy en Ansen Digital. Es una consultora que nos dedicamos a innovación y transformación digital, sobre todo en el sector financiero. Y tengo, digamos, un buen equipo en México. De hecho, español estoy solo yo y el resto son de acá, como decís aquí. Antes de empezar, ¿cuál es el futuro de la banca? Comentar que, como todos sabéis, la banca es un negocio muy amplio. En el sentido, tenemos banca de empresas, banca de gestión patrimonial, donde han venido robo-advisors, que luego comento pero muy por encima. Hay un gran crecimiento, por ejemplo, en banca de empresas, donde en particular en negocio internacional, pues hay una fintech que ha sido comprada, de hecho, por el Grupo Santander llamada Mercury, que es totalmente cloud y en un tiempo récord puede pues, incrementar mucho el volumen de negocio. Entonces, a partir de ahí, Juan, por el tipo de público que tenemos, que según me ha indicado Juanjo, pues por un lado tenemos algún banco mexicano, algún banco español, también se ha unido pues algún banco, digamos, multilateral. Multilateral significa de desarrollo, pues Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, IFC, también tenemos algún invitado. Y tenemos una amplia variedad de perfiles. Lo que he intentado, Juanjo, a ver si lo consigo, es hacerlo variado, sin complicarme mucho. Sí, tenemos de todo. Vi las invitaciones, creo que hay gente de los dos lados, usuarios y gente que está en el sector bancario por las invitaciones que vi. Entonces, puede ser el mismo mensaje, ¿no? Vamos a intentarlo y a partir de ahí creo que tenemos el Q&A o preguntas y respuestas, que encantado, me he liberado lo siguiente ahorita por si se alarga y si no, como veáis. Pues bueno, vamos a empezar.
¿Cuál es la lógica de la presentación? Es de dónde venimos. Creo, para estructurar bien la presentación es importante que fue el pasado de la banca. ¿Dónde estamos? Donde ya introduzco lo que es el mundo bancario y digital. Y luego viene lo más importante, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a intentar hacerlo de una forma amena. Una lógica clara que tenemos todos los que hemos sido bancarios o son actualmente banqueros o bancarios, que tengamos una visión a medio plazo, es que los bancos deben evolucionar hacia un nuevo modelo de interacción digital con el cliente. Vamos a ver un poquito de historia de una forma muy rápida. ¿Cuál ha sido desde los 70? Yo nací en esa época, pero algunos de vosotros probablemente ni hubierais nacido. Hasta relativamente hace poco tiempo, años 60, dicen que la profesión bancaria es la más antigua del mundo, invitada por los judíos. Bueno, hay otra profesión que no voy a decir que dicen que es igual de antigua. Básicamente significaba tomar el dinero de aquellos que habían ahorrado y prestárselo a otros que lo necesitaban. El dinero como tal no existe desde hace tanto tiempo, antes eran por víveres o por digamos, productos. Yo te cambio 2 ovejas, tú me das un caballo y ese tipo de cosas, pero bueno, no voy a irme al año 10 a.C. porque si no, no acabamos esta reunión ni mañana. Me centro en los últimos tiempos de la banca. Fue una revolución en su momento, cajeros automáticos, call center, lo que en otros países llamamos banca telefónica, aquí se dice llamar telemarketing. Objetivo claro de impulsar la conveniencia para que el cliente, normalmente acceso 24 horas, pudiera retirar el efectivo o el dinero. Antes solo básicamente se podía retirar de los bancos en horarios de oficina. Con el tema de los call centers, depende del horario extendido, ¿no?, que tuviera cada banco, la interacción del cliente con la entidad financiera era empezó a ser mucho más eficiente que lo que era anteriormente. Y a partir de ahí, como resultado del crecimiento de los cajeros automáticos y de las transacciones realizadas, desarrolladas por los mismos o por canal telefónico, pues empezó a crecer de una forma rápida. En los 90 apareció un fenómeno llamado Internet. No voy a contar el origen, muchos lo sabéis, ¿no? En universidades y con fines militares rápidamente se extendía a nivel mundial. Eso ayudó mucho a la hora de poder obtener información e incrementar todavía más las transacciones, cuando los diferentes bancos empezaron a hacer, digamos, lo que se llama el post-login o después de la home o el portal de inicio, digamos, la posibilidad de dar operativa bancaria a los clientes. Ya entramos por fin en este siglo, fue el momento del CRM, hay múltiples aplicaciones muy conocidas que no voy a contar para no hacer publicidad. Se fue a una mayor segmentación de lo que era la oferta al cliente y atención en la venta, una mejora clara como objetivo de la rentabilidad asociada a lo que es una oferta, entre comillas, más segmentada y con un enfoque mucho más multicanal, porque aparte del teléfono me refiero todavía al teléfono tradicional. A lo que era el cajero automático y oficina se unió un gran canal que era el canal Internet. Y empezaron los call centers no solo a recibir llamadas para ver saldos, estados de cuenta o transacciones, también a interaccionar mucho más desde un punto de vista, digamos, proactivo o telemarketing orientado a la venta. A ver, en el anterior decenio, ya los canales alternativos empezaron a captar de una forma, aunque depende del banco y del país, más proactiva clientes. Había un objetivo claro de crecimiento, ampliar la base de clientes, mejorar su rentabilidad, fidelizarlos más. Y a partir de ahí hubo claramente el estallido de lo que se llamó el mundo multicanal. Revisión del papel que los diferentes canales jugaban en lo que era el servicio de captación, atención al cliente o postventa y fidelización de los mismos. Y ahora mismo, ¿en qué estamos? Pues estamos como un cohete, ¿no?, que pone ahí, digamos, el grafiquito de arriba de esa columna. Es básicamente un entorno realmente volátil. Hace 5 años, a nivel de tratamiento de datos y de interacción de canales, no se podía obtener lo que ahora mismo se puede obtener. Hay claramente
una evolución omnicanal. Me adelanto a la pregunta, mucha gente me pregunta qué diferencia entre multicanal y omnicanal. Multicanal eran silos, se interaccionaba con el cliente, pues digamos, de forma telefónica, oficina o el principio de la era digital o internet, pero sin interconexión entre ambos, ya que la tecnología y la posibilidad, digamos, de actuar con dichos datos, y ya no hablo ni siquiera en tiempo real, ya que muchos datos venían en proceso batch por la noche en D+1 o D+3, eso claramente ha sido, digamos, una explosión de información y con una facilidad para su posterior explotación para la banca que era impensable hace relativamente no muchos años. Y también eso hace que haya un especial cuidado, aparte de ese, digamos, explotación de la información y aumento de ingresos, en reducir los costes y en personalizar la oferta. A partir de ahí, como objetivo, muchos de vosotros lo sabéis, estéis en un lado o en otro, digamos, de la mesa del banco, en el banco como cliente. Clave mejorar la experiencia de cliente, incrementar su rentabilidad y la venta cruzada por parte del banco, así como la captación de nuevos clientes. Como resultados, digamos, derivado de esta vorágine de canales interconectados, de lo que es ese volumen de datos inimaginable y explotable hasta hace relativamente poco. Y no solo eso, el otro cambio de paradigma de dejar de llamarlo canal internet o digital, que el principal cambio que ha habido, que es que el cliente ha empezado a contratar por ese canal que antes simplemente era transaccional, hacen que la banca haya tenido una evolución, un presente en cuanto al objetivo claro y un futuro indeterminado. Vamos a meternos un poquito todavía en la historia para comprender el punto de partida antes de entender hacia, desde nuestro punto de vista, dónde va la banca o hacia dónde se dirige la banca. Los bancos han sido tradicionalmente propietarios, entre comillas, de la relación con el cliente. ¿Por qué? Pues si necesitabas financiamiento, puedes ir a casas de empeño o Montes de Piedad y diferentes entidades, ¿no?, que he conocido en México en los últimos años, pero básicamente era con el banco. El ahorro para depositar tu dinero y poder obtener cierto rendimiento con el banco, transacciones, y ofrecían algunos bancos para cierto tipo de perfiles productos de terceros, sobre todo de ahorro, generaba que la relación en el día a día con el banco fuera de confianza y seguridad y que hubiera básicamente, yo diría, una captación modo bola de nieve, por inercia, tenías que ir al banco, a la oficina y básicamente casi, digamos, solicitar que te hicieran cliente. Esa es la parte más habitual que llamábamos por inercia, o incluso el papá o la mamá que trabajaba habitualmente con una entidad financiera, en algunos casos al nacer el hijo o para ahorrar luego para sus estudios o simplemente porque se llevaba muy bien con su gestor de toda la vida, presentaba a su hijo para que le abrieran cuenta. Y luego hay otra fórmula, digamos tradicional, que es a través de ofertas comerciales, ¿no? En ese sentido conozco más España, el libretón, la cuenta del elefante, etcétera, que eran grandes ofertas de rentabilidad, muchas veces con margen cero para el banco, y que como producto gancho o posibilidad de atraer al cliente con dicha oferta de marketing agresiva, luego ya ir, digamos, vinculándole, ofreciéndole productos en venta cruzada de mayor valor para hacerlo rentable. Ese modelo claramente está en riesgo, ahí no hay ninguna duda. Cada vez los clientes utilizan canales alternativas y van menos a oficina, lo cual hace que la vinculación personal con el gestor, que antes era casi, ¿no?, como el cura, el doctor del pueblo y el gestor de la oficina bancaria, las figuras relevantes de cada localidad, ya no es así. Los clientes cada vez más demandan mejores precios, menores precios y exigiendo un mayor servicio. La competencia ha aumentado mucho, tenemos nuevos entrantes, y muchas veces derivado, digamos, del efecto halo Internet, la gente está empezando a exigir muchas cosas gratis. Por otro lado, la experiencia, digamos, del cliente, los procesos de contratación o de relación con el banco o la banca en general hasta hace relativamente poco, y en muchos sigue ocurriendo, desde luego son muy poco amigables. La satisfacción y lealtad con los bancos cada vez es mucho menor. Y cada vez los clientes, ya sea por páginas web o por la facilidad de acceso desde un móvil, de darte de alta en un neobanco digital
o simplemente para comparar una oferta no tener que ir de una sucursal a otra, sino simplemente conectarte a Google y poner mejor depósito actual en México, hace que el cambio de banco y la fidelidad sea mucho menor. Eso unido, algo que también ocurre en España y en México lo he visto todavía más acusado, la baja confianza en general que existe en el sistema financiero, en el caso de México con baja bancarización de ciertos perfiles, y en el caso de España, como sabéis muchos de vosotros, por el escándalo de las preferentes, por los desahucios masivos de gente que con la crisis tan aguda que hemos pasado no pudo hacer frente a su préstamo hipotecario y tuvo que ir, digamos, la policía a sacarle de su casa. Eso derivado por quizá un excesivo uso de las comisiones o ciertos tipos de interés excesivamente altos y sobre todo en época de crisis, han hecho que la confianza general y en cada país de una forma distinta no esté viviendo la banca su mejor momento. A partir de ahí, y todavía estamos hablando de dónde venimos. La tecnología y la regulación facilitan la entrada de nuevos competidores. Ahora voy a dar mi opinión personal, que quizá no sea compartida por muchos de vosotros. Mucha gente habla de fintechs, fintechs, fintechs. Fintechs, para realmente hacer un agujero en lo que es la banca está complicado. La mayoría de ellas no ofrecen los productos en toda su extensión que puede ofrecer, y no hablo de banca retail, mucho menos en corporativa o negocio internacional. Ofrecen algún tipo de producto a precio bajo, pero es un hecho demostrado que si no tienes nombre de marca o confianza, el meter los ahorros de toda mi vida en un pepito digital que no conozco versus en México, pues cualquiera, un HSBC, un BVA, un Santander o un Banorte, no tiene color. El impacto que en otros países, que incluso tenemos mayor número de fintechs, en mi caso España, está siendo mínimo. ¿Dónde algunos creemos, pero no es opinión del todo compartida, dónde está la gran amenaza para la banca? En los GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple, y le añadieron una GAFA, Alibaba. Algunos de ellos, no me voy a meter sobre ello porque si no se me lleva la hora de la charla, ya están de hecho empezando a ofrecer servicios financieros. Ellos no tienen problemas de funding o de necesitar de un tercer inversor que les exige rentabilidad a corto plazo. De hecho, como sabéis, Alphabet, el grupo al que pertenece a Google, es el más grande del mundo por capitalización bursátil. Google, Facebook, Amazon tienen nombre de marca y confianza por parte de los clientes. La respuesta es sí. ¿Tienen un volumen de datos que podrían explotar para hacer ofertas personalizadas? La respuesta es sí. ¿Conocen la tecnología digital y serían capaces de hacer, caso de que se lo propusieran, mucho daño a las entidades financieras actuales? Desde mi punto de vista, la respuesta es sí. Y luego, aparte de las fintechs y las GAFA, tenemos un tercer nuevo player que son empresas grandes, sin problemas de cash y con amplia base de clientes. Ejemplo, telcos que se están metiendo al negocio bancario. Hay uno en Europa muy grande, Orange, de France Telecom, francesa, pero con presencia en gran parte de los países de Europa y de la parte francófona de África, que están haciendo packs y ofreciendo a sus clientes, tienen millones y millones de clientes debido a la conexión a internet, televisión y telefónica, móviles celulares y en su origen de telefonía fija, que tienen nombre de marca, tienen base de clientes importantes y, digamos, una telco en lo que es el conocimiento de la interacción por dispositivos móviles, yo creo que algo deben de conocer. Y cuando digo telcos, pues no descartemos que el día de mañana cualquier retailer o cualquier empresa consolidada y con nombre de marca y capacidad, digamos, de lanzar una iniciativa de este tipo, pudiera llegar con la nueva ley fintech que hay en México o con la regulación que va evolucionando, digamos, de una forma lenta, depende del país, pero segura, o ya sea simplemente por necesidades de negocio, pudiéramos tener competidores desde mi punto de vista mucho más dañinos potencialmente que las fintechs. A partir de aquí, una comparativa rápida. ¿Dónde está, desde mi punto de vista, el riesgo para los bancos por la entrada, independientemente del origen de estos nuevos competidores? Básicamente, resumen ejecutivo que luego desgrano, experiencia de cliente más atractiva, hablo en forma general, con modelos de menores costes marginales. Ejemplo.
dar una experiencia simple, normalmente sobre procesos ligeros Lean, no tienen un back office o un legacy con ciertos procesos muy pesados y no precisamente normalmente en tiempo real o casi tiempo real. Normalmente la mayoría de las compañías neodigitales parten de la lógica exigida por el cliente que ha acostumbrado al cliente de dónde y cuando quieras, no tienen horario de cierre de oficinas y aparte no lo hacen de forma independiente y solitaria, sino en ecosistemas que utilizan sinergias y pueden llegar a dar un servicio realmente mucho más excelente en el mismo momento que lo pides y donde lo quieras. Hablamos nuevamente de cualquier dispositivo digital, en este caso dispositivo móvil. Veloz, mucho más rápido, me repito con lo anterior, no tienen un legacy que si queremos mejorar lo que es el lanzamiento de productos al mercado para una nueva oferta que hemos interaccionado por el contexto de mercado, depende del banco, pues puede ser desde 3 días a 3 meses. Ellos en ese sentido no tienen el problema de la dependencia que la mayoría de los bancos, excepto algún neobanco digital, pero de volumen aún bajo respecto a la competencia tradicional, no tiene. Anticipación, decisiones en base a datos. Ahí está una de las claves. La banca y otros sectores hemos trabajado o han trabajado mucho en los últimos años, pero cualquiera de los competidores anteriores que he comentado, la mayoría de la personalización y de la anticipación al cliente y de ofrecer la oferta correcta en el momento adecuado y en la forma adecuada, lo hacen en base a datos. Normalmente van con mucho tiempo de ventaja respecto a la explotación de dichos datos respecto a la banca normal. Y luego costes competitivos. Claro, ellos no tienen que mantener normalmente, depende del banco, entre un 50 o un 80% de la plantilla, que es las personas que están en sucursales, con los gastos generales y de alquiler o compra de inmuebles que se conlleva además de lo que son los gastos de personal. Dicho lo cual, para quitar también un poco de miedo, más que de miedo, yo he estado pues en mucha interacción con fintechs para cerrar acuerdos, con algunos neobancos digitales o alguna fintech también en fase temprana para invertir. Y vemos muchas en el horizonte, pero siendo también realistas, probablemente pocas van a triunfar. Pero tampoco tengo duda que nos van a erosionar el margen actual de la banca en función de la visión que expliqué en la página anterior de que éramos, entre comillas, los propietarios sin competencia o competencia muy baja de nuestros clientes. A partir de ahí, yo del banco de donde vengo, pues con una alta rentabilidad, una clara estrategia omnicanal y dicho, digamos, por el consejero delegado hace unos años me refiero a principios de los 90, somos una empresa tecnológica que da servicios financieros. Tengo claro... Te corto un poquito el audio, perdón. Ay, se me ha cortado, pues repito. Un poquito. A lo mejor es el micrófono. Ay, vale. Vuelvo a repetir lo último. Gracias, Juanjo, por avisar. Sin embargo, el nuevo entorno, aunque puede parecer, por lo que he contado, una amenaza a la yugular o máxima para la banca, otros bancos lo ven como una oportunidad. ¿Cómo se ve esa oportunidad? Claramente, a un lado de la balanza, a nadie le quepa duda que va a haber una erosión del margen. Claramente, nuevos competidores, no digo que se lleven un 70 o un 80% del margen, pero una cantidad determinada del margen se van a llegar. ¿Y qué puede hacer la banca para, digamos, hacer el contrapeso? Reducción de costos derivado de la digitalización de procesos y de la mayor interacción del cliente de forma digital con el banco. El lunes pasado, hablando con un importante banco global, con su directora de estrategia, me hizo una afirmación muy interesante. Me dice, Mariano, quitando que el coronavirus, tanto en España como en México y otros países, ha costado miles de víctimas, esto no quepa duda que ha sido una experiencia y está siendo una experiencia muy negativa. Sin embargo, ha obtenido un incremento en la digitalización e interacción digital de nuestros clientes que no teníamos previsto hasta dentro de 3 años. Es decir, en 3 meses ha habido por parte del cliente y debido a la situación que ha ocurrido un incremento brutal del uso de canales digitales. ¿Y cómo nos aprovechamos de esto? Bueno, hay muchas respuestas, pero lo mismo, me intento centrar en el timing. Reducción de costos cuando la gente no vaya de forma tan masiva a oficinas. Claramente hay que repensar el modelo omnicanal que hemos de ofrecer a los clientes con una reducción de costos significativa.
Nuevos negocios. Aparte del original de prestar o de obtener dinero de terceros para prestárselo a otros, claramente, y de otros muchos que ahora mismo tenemos, hay ciertos bancos que están metiéndose en temas de distribución de otro tipo de productos. Hay algún banco que ya ofrece bienes de consumo, por ejemplo, coches o carros, y aparte, en función del perfil de cliente, el tipo de carro que probablemente más se adapta a sus necesidades, con un crédito preautorizado al consumo, de páguelo en cómodas cuotas y aparte con un precio de descuento que previamente ha negociado con el fabricante. Nuevos negocios, hay ciertos bancos que hemos o han lanzado neobancos digitales, ya sea a modo RoboAdvisor, que es estilo, hay uno que se llama Robinhood, es muy gracioso en Estados Unidos, ¿no? Es quitar a los ricos para dar a los pobres, no exactamente, dar el mismo servicio que da a los pobres, perdón, dar el mismo servicio que se da a los ricos a partir de $1 millón de ahorro, pero a partir de tener, quiero recordar, 10, 1 o $100, ¿no? Que es una estrategia de asset allocation, inversión y de forma robotizada, que como sabéis, con los algoritmos adecuados a veces superan al gestor humano. Y luego, sobre todo, mejorando experiencia de cliente. Hemos de aumentar la fidelización y eso es la contrabalanza, la erosión del margen, que no tenemos duda que va a ocurrir. ¿Qué puede ocurrir? Que algunos bancos no contrapesen la balanza, todos los bancos, como todas las compañías, tienen stakeholders o accionistas, deje de ser rentable y es posible que haya consolidación o algunos bancos desaparezcan si lo hacen de forma eficiente su transformación digital. Pues tampoco tengo duda. Lo que no soy es Rappel o adivino, no sé si será a 3, 5, 6 años vista. Depende de múltiples factores. ¿Dónde estamos? A ver, la transformación digital supone mucho más que cambiar las webs y poner los datos en tiempo real o casi real. Es un cambio estructural en los modelos de negocio, y no solo de la banca, sino del resto de empresa, que se apalanca en la tecnología para dar respuesta a la demanda de los clientes. Vamos a explicar eso un poquito más. Vamos a empezar por otro sector. Algunos sectores han cambiado de forma radical. Esto me hace mucha gracia. Vuelvo a centrarme. Estaba en la sede de un banco español en su área de innovación en Chamberí, en Madrid, y fui a conocer a un neobanco digital que eran todos chavales imberbes y me parece muy bien, entre 20 y 30 años, muy entusiastas. Y el principio de la presentación es: la banca ha muerto, viva la nueva banca. Ya sabéis, ¿no? Reproceseando lo del rey ha muerto y viva el nuevo rey. Vamos, ni de broma. Hay gente muy alarmista y muy optimista. Eso no va a ocurrir. En eso sí que me atrevo a predecir el futuro. En el corto o medio plazo va a ocurrir, seguro que no. Pero, atención, ¿hay algunos sectores donde ha ocurrido? Pues sí. Ejemplo, viajes. Yo, excepto hace 16 años que me casé, era un viaje muy complejo de Madrid a Acapulco. Tenía 40 invitados españoles y alguno de Londres y otra parte del mundo para meter en un hotel, etcétera, que sí que fue un asesoramiento, digamos, físico. Pero la mayoría de nosotros, excepto algún caso excepcional, o que su mamá tenga una agencia de viajes, que es posible, o por temas de empresa, que es otro tipo de servicios, en viajes de particulares, prácticamente las agencias de viaje, nada que ver con lo que fueron. Antes paseabas por Ciudad de México, Madrid, París, Londres, y cada 3, 4 manzanas o cuadras encontrabas una agencia de viajes. Claramente no es así. Otro sector, el comercio, y cada vez se verá más. Justo me metí esta mañana y lo miré por varias fuentes, no digo la fuente porque había varias y todos iban en la misma línea, 1,89, otro decía 9 de cada 10, que es el Universal, diferente prensa escrita y con diferentes compañías que han hecho análisis de mercado. 9 de cada 10 mexicanos compran al menos una vez al año en línea. Y esto era datos 2019. Post-coronavirus, pues ya no sé si se puede subir a 11, pero no, porque uno no tiene dos personas, ¿no? Medios, la prensa en papel, y esto es a nivel mundial, pues la tirada en papel ha caído más de un 50%, y esto eran datos de 2018, probablemente más de un 60 o 70%, sin contar el efecto coronavirus. Desde el año 2001, algunos periódicos se supieron adaptar, o algunos medios, para vía banner o vía, digamos, número de visitantes y venta cruzada a terceros, o incluso cobrar por ediciones premium digitales, adaptarse al nuevo entorno. Otros no, y desaparecieron. Y luego, por supuesto, la parte de entretenimiento. Pues yo me acuerdo cuando era adolescente, lo que más me gustaba era
los discos de vinilo, ¿no? Cuando los ponía y compraba el último álbum, que se oía muy bien. Ahora mismo, ya sea vía Spotify, vía gratuita, vía cualquier otro medio digital, encontrar, excepto para gente amante, digamos, de los cassettes, discos de vinilo o CDs, tiendas de música o de alquiler de películas de vídeo, totalmente. Las nuevas plataformas digitales televisivas, Netflix, Prime Video, etc. ¿Cuántos a principios de los 2000 estábamos entre VHS, Beta o la otra que no me acuerdo? Había como setas, aquello parecía el negocio del siglo. Pues no, otro sector muy afectado. ¿La banca va a ocurrir esto? Probablemente no. Sin embargo, sí que ha afectado la banca debido a esta, digamos, tsunami, o más que tsunami, es una ola que viene ya desde principios de los 90, pero aumentada en los últimos tiempos por el desarrollo tecnológico. Los consumidores son menos fieles. ¿Qué piden los clientes? ¿Un mercado más transparente? ¿Es un consumidor mucho más activo e informado? ¿Deja de tener que tratar con la complejidad, la simplicidad? Está acostumbrado a que todo está a un clic, a un botón. Por ejemplo, un buen amigo mío pues lanzó una Insurtech muy conocida en España, que se dedica a ser un broker para comercialización de seguros, sobre todo seguros de auto, es el más demandado por Internet. Y me decía que aunque la variable inicial que cada uno piensa para un seguro de auto es la prima o el precio que tiene, y aparte ponían un poco la calidad o las coberturas que tenían, en cuanto a lo que era el cierre de la contratación, era en un par de compañías, que no digo el nombre, que obtenían lo que era la contratación digital en menos tiempo. Si tardaba la contratación digital del seguro de auto más de 1 minuto 50 segundos, era difícil que el cliente aguantara. Interesante. Dicho lo cual, supongo que él me decía que habría habido guerras fratricidas entre el departamento técnico actuarial, que quiere saber hasta de qué color es el coche para calcularte la prima en función del riesgo esperado, respecto al departamento comercial, que lo que quiere es tardar el menor tiempo posible y que la prima estimada sea la adecuada, razonable, la regla del 20-80, ¿no?, respecto a la siniestralidad. Netflix, de esperar retrasos a la instantaneidad. Yo me acuerdo cuando era más pequeño y quería ver mi serie de la semana, y era básicamente esperar al jueves a las 7 de la tarde a que me la pusieran. Ahora claramente con ese tipo de plataformas falta. La gente lo quiere y lo quiere ahora. Acordaos de ese concepto de la forma de pensar del cliente, de estándar personalizado, busque el autoservicio. Hay mucha gente, no digo ya ir a oficina, que incluso llamar al teléfono para poder contratar algo, desde luego no es lo que está buscando. Móvil, en México más acusadamente que en otros países, donde la gente dispone de más laptops y tablets. Aquí claramente en móvil, de hecho, la penetración del móvil o del smartphone en México es mayor que la mayoría de países europeos. Y contextual. Contextual me refiero, dependiendo del momento y del contexto de lo que necesite, lo quiero ahora y en la forma que quiero. Un ejemplo que he puesto es Uber. Uber te da igual la mayor parte, digamos, del día, a menos que por otros motivos tengas que utilizar, lo quieres ahora y lo quieres en el momento donde estés y de forma inmediata. Con ese tipo de clientes que tenemos, el origen, un nuevo perfil de cliente bancario, que yo sigo creyendo, como dije en la última diapositiva de la anterior parte de donde venimos, es una oportunidad para la banca y para generar nuevos modelos que la banca debe aprovechar. Una, a ver, ¿qué tenemos como clientes bancarios? Los clientes demandan precios más bajos y con servicios de mayor calidad, que también se llaman premiums. Fácil acceso en cualquier momento y lugar, servicios omnicanal, porque hay ciertos productos de asesoramiento, que es el siguiente punto, que tienes que ir a oficina, pero a ser posible por cualquier otro canal, telefónico, digital móvil, digital laptop u ordenador o computadora, les gusta tenerlo. De hecho, hay algún banco que está apostando mucho por lo que es la trazabilidad. Tú puedes empezar en un canal que puede ser físico de oficina, seguir digitalmente y luego incluso cerrar telefónicamente. Es un poco, se llama trazabilidad. Transparencia y comparabilidad de los productos que ofrecen, un servicio rápido y eficaz, seguridad, ofertas personalizadas, y esperan ser escuchados y poder elegir, no el trágala
y toma este producto y es el único que puedes elegir. Todo eso, desde mi punto de vista y de otros muchos, abre nuevas oportunidades, pero que con la banca tradicional actual o hasta hace muy poco tiempo no se podría cubrir. Clientes pragmáticos y cada vez más exigentes. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años en el sector financiero? Vamos a hablar de una forma lógica para ver más claro por qué el cambio del modelo de negocio. Más en Europa, Estados Unidos y Canadá. Como sabéis, en estos países ahora mismo tenemos tipos cero del interbancario. Lo que antes el margen de intereses era un 70 y un 80% de la cuenta de resultados, depende del banco, ahora puede estar en niveles de un 30 y un 40%. La regulación por temas de solvencia, la última crisis financiera, han desaparecido muchos bancos, cada vez impone más condiciones de solvencia o provisión en función del riesgo. Confianza del cliente, esto es global. La banca, claramente, una de sus tareas pendientes es recuperar la confianza del cliente. Un exceso de capacidad instalada o costes fijos, me refiero a la red de sucursales. Muchos bancos y de cualquier país del mundo, independientemente del coronavirus, ya se lo estaban planteando y en función de cómo evolucionen estos meses, probablemente el año que viene haya noticias en esa línea en cualquier país. Y luego, bueno, lo de la mala experiencia de cliente, lo de que ibas a comprar un depósito o un crédito al consumo y eran 2 o 3 páginas con la letra pequeña, cláusulas, por Dios. Vender un producto bancario es lo más anti-experiencia de cliente habitualmente que hay en el mundo. ¿Eso qué obliga? Pues mira, si los clientes han cambiado y se estrecha su margen, o piensas otras fórmulas y un nuevo modelo de negocio para crecer con menores costes, o sinceramente, pues este nuevo entorno va a ser una amenaza bien clara para ti. A ver, otro tema. Un DAFO. Este es importante para entender luego todo lo que voy a explicar. En función del estrechamiento de márgenes, nueva conducta de los clientes y lo que aporta la tecnología que permite desarrollar nuevos modelos de negocio, ¿cuáles serían las amenazas a las que se enfrenta la banca? Ofertas innovadoras de producto, pérdida de relación con el cliente, comprensión de márgenes, incremento del riesgo operativo. Oportunidades. Claramente, algunos bancos ya lo están empezando a hacer. Bancos, me refiero, no neobancos digitales ni fintechs. Explotación de nuevos negocios y servicios, mucha mayor escalabilidad del negocio, lo que significa, bien, vamos a tener el Open Banking, algunos países tienen ley fintech. Si a una fintech no le ponen tantos problemas para pasar de un país a otro, los bancos seguirán teniendo que comprar fichas bancarias y con múltiple regulación, digamos, injusta respecto a otras entidades financieras digitales. Todo parece indicar, al menos en Europa, que antes o después se va a igualar, y el estar tecnológicamente preparado para una mayor escalabilidad del negocio, tanto a nivel local como internacional, puede ser una de las oportunidades que en el medio plazo, no inmediato, puedan tener las diferentes, digamos, entidades actuales del sector financiero. Incremento de ventas digitales, lo cual reduce de una forma brutal los costos. En la mayoría de los bancos, como he dicho antes, que era aproximadamente pues, un 70-70% de los costos viene de lo que es la red de sucursales. Y luego toda la parte, por supuesto, de reducción de costos en el back office. Automatización de procesos, RPA, migración a una plataforma VPN. Y aparte, si eso lo consigues automatizar, liberas tiempo comercial en oficinas para intentar vender más. Debilidades, los legacy. Segunda debilidad de los bancos, los legacy. El core banking, el back office, los procesos batch, la dificultad, digamos, de aplicar nuevas lógicas de negocio omnicanal digitales en función del tiempo que tarda el legacy en poder darte el servicio, no es un proyectito de un día para otro. Regulación creciente en cuanto al margen, es la duda eterna cuando todos los bancos o entidades que ofrecen servicios financieros vamos a jugar quizá con las mismas reglas de juego. Esto es general, no me refiero a México, me refiero a global. Organización en silos, pues sí. Luego comento un poco nuevas fórmulas de trabajo, pero transformar digitalmente un banco no es tener un experto en datos, un experto en diseño CX, UX, UI y alguien que tenga de negocio. Es una transformación mucho más global. Tienes que tener al departamento de compras y procurement para poder dar servicio a procesos agile, que aparte debe ser de
respuesta rápida, tienes que tener gente con conocimiento de negocio, gente de riesgos, gente de marketing, de CRM y continúa hasta el infinito. Normalmente los bancos suelen trabajar por silos, no hay ninguna duda. Eso es una debilidad de un neobanco digital, una fintech, donde todos vamos a una y normalmente la interacción en un entorno, digamos, menos jerárquico, organizacional, mucho más lean, es mucho más fácil. Ahí tenemos un problema. Luego, bueno, momento financiero de márgenes bajos, esto es global y aún todavía más acuciado por la bajada de actividad debido al coronavirus para hacer fuertes inversiones. La mayor parte de los bancos, al menos de los que yo conozco, la mayor partida de inversión en estos últimos 2, 3, 4, 5, depende de cuándo empecé la transformación digital, es la inversión en esta transformación. Y luego, aparte, un lenguaje complejo, falta de transparencia, es una debilidad, digamos, agónica desde casi que empezó a existir del sector financiero. Bueno, fortalezas, alguna tenemos que tener. Know-how en gestión de riesgos y de productos financieros de inversión. No es tan fácil decir en 10 segundos a un cliente que sí, y más si es nuevo cliente en cuanto a admisión a riesgos, te doy un préstamo de 1 millón de pesos o de euros, me da igual la moneda, como de hacer un asesoramiento personalizado en lo que son, digamos, productos de ahorro. One Stop Shopping, no me refiero tanto a lo de inmediatez y en un momento, pero una misma entidad normalmente te da una variedad de productos amplia y que suelen cubrir la mayoría de las necesidades de las diferentes tipologías de cliente, cosa que de momento, hasta ahora, los neobancos digitales no lo están dando, dan partes de la cadena de valor. Luego, otra cosa, fortaleza, cuando se tenga en tiempo real o casi tiempo real, con las herramientas o arquitecturas adecuadas y para poder explotarlo adecuadamente, sobre todo para captación y venta cruzada, la cantidad de datos que tiene un banco está a años luz, una diferencia brutal de cualquier otro sector y mucho más de, digamos, neobancos digitales o fintechs. El GAFA ya es otra historia. Y luego, seguridad, tanto tecnológica como económica, ya que es un sector muy regulado. Y bueno, tenemos en la Unión Europea, al menos, si tú tienes tus depósitos en una entidad, al menos hasta 100.000 euros que te garantiza, digamos, la Unión Europea / el Estado donde esté dicha entidad. A partir de ahí, eso, nombre de marca y otros aspectos que hemos dicho, es una fortaleza de la banca. No todos son debilidades. Bueno, lo digital parece la solución, pero en algunos países, sobre todo, y por varios motivos, parece que los bancos son incapaces o les cuesta mucho vender productos digitales en canales digitales end-to-end. No me refiero al final llamando al teléfono. A ver, situación actual. ¿Dónde adquieren los clientes productos financieros? La mayor parte tradicional, me refiero en oficina. Si se tienen en cuenta los productos complejos, hipotecas, altos importes, por ejemplo, en lo que es contratación de productos de ahorro que tienen unos límites mínimos de aportación, mucho más todavía, la diferencia de hecho es mayor. Sin embargo, para consulta de posiciones, hacer una transferencia o ver el saldo de tu cuenta, el crecimiento ha sido exponencial. Entonces, ¿qué problema puede haber? Pues la banca digital, lo vamos a decir, sobre todo en móvil, ha sido más bien de ver de forma rápida, poco minuciosa, una atención y esfuerzo limitado por parte de la banca digital tradicional a la adquisición de productos o venta de productos. También impacta bastante la regulación. Por ejemplo, en otros países europeos, pues el banco del que vengo, pues prácticamente creo que el 80% de los productos en banca retail o banca minorista o banca de personas es contratable digitalmente. Eso también es un cambio importante. Creo que en México, por algunas entidades financieras con las que tengo relación, vamos a ir en esa línea y a ver en función de monto y otros aspectos hasta dónde se puede llegar. Luego, lo que es cada vez, digamos, el ir a oficina para simplemente transaccionar, no hablo de contratar o lo que es un saldo de cuenta, etcétera. Normalmente tienes que hacer cola, a menos que vayas porque te lleves muy bien con el gestor y quieras saludarle, un amigo de toda la vida, o por otros motivos que lo tengas al lado de casa. Y hay ciertas personas y perfiles que sabéis
que incluso tienen que meter la libreta en el ATM o el cajero y hasta que no vean el saldo por escrito no se sienten cómodos. De todo hay en la viña del Señor, pero cada vez menos. Y bueno, el incremento del número más que de canales, aparte de canales de productos y servicios disponibles, hacen que cada vez gran parte de los clientes, pues su interacción digital con el banco sea mucho mayor. Dicho lo cual, hablo de datos medios del sector financiero en España, pues un cliente iba a oficina, depende del tipo de cliente, hay muchas variables, pero en media 1 o 2 veces al mes. Un cliente medio de visualizar su saldo o entrar vía web o app para hacer cualquier interrelación con el banco podría ser una interacción 10 veces superior. Y si tuviera la contratación de productos online o en línea, habría que ver probablemente muchos de ellos las veces que irían a oficinas. Dicho lo cual, y lo pongo abajo en tono irónico, ¿prefieren seguir yendo a oficina a contratar? Pues sí, mientras el canal digital en ciertos bancos no evolucione más debido a diferentes factores. Luego, a modo resumen, otros problemas que muchos bancos han tenido para acercarse a lo que el cliente demanda. Por ejemplo, ahora estamos preparando una POC es prueba de concepto, de un onboarding cumpliendo con la regulación mexicana en 3 pasos y en menos de minuto y medio. Hicimos un análisis por ciertos bancos que no digo el nombre y bueno, la página, la web no estaba orientada a lo que es captación de clientes, como otros bancos en otros países estamos orientados, más con información institucional o mera de producto. Muchas veces, en general, la información no está clara, es difícil de encontrar. En los canales digitales, nuevamente, desde el punto de vista de gente que sabe mucho más que yo, faltan elementos interactivos en comparación con la oficina, y no me refiero solo a chatbots, sino a otros múltiples, digamos, posibilidades que ofrece el mundo digital. Y luego, a partir de ahí, la dificultad en completar la compra sin llamar por teléfono o acudir a una oficina, pues compleja. A partir de ahí, si han desaparecido agencias de viaje o han desaparecido o la contratación digital de viajes, hoteles, ya sea la contratación digital de otro tipo de productos o servicios, se hace digitalmente, había un tema que digamos que muchos bancos deberíamos o deberían pensar, aparte de la regulación. Luego, para no cargar todo en digital y hacia dónde estamos o está yendo ahora mismo la banca, vamos a hacer una comparativa muy rápida de lo que es un modelo basado en oficinas, de lo que es un banco directo, y no digo neobanco digital, ya que no son pure digital la mayoría de ellos tienen para también un call center. Y, digamos, a veces el peso de la banca telefónica de call center depende del caso, incluso más que la interacción digital. Normalmente, la diferencia muy rápida es cierto tipo de bancos, aunque sus clientes tienen algún pure digital, tienen algunos digitales, la mayoría es el canal preferido oficina. En el modelo omnicanal, la mayoría de clientes, si les da la posibilidad de precontratación, pre o con, pero vamos a decir, depende de la legislación del país, precontratación digital, no va básicamente a oficina. Va normalmente a oficina, depende para la contratación de cierto tipo de producto, asesoramiento financiero o cierto tipo de perfiles de banca privada o gestión patrimonial que tienen visita directa por parte del gestor patrimonial o el gestor, o para algún tipo de queja o reclamación. De hecho, se va mucho también a oficina o cierto tipo de perfiles, normalmente gente mayor, que por diferentes motivos prefiere ir a oficina. Esto en los bancos directos no ocurre, canal alternativo. Condiciones. Normalmente los neobancos digitales te dan mejores condiciones, tipos muy bajos, comisiones cero, pero normalmente sobre una oferta limitada de productos. Hay un tema que en el largo plazo, aparte de la captación de clientes, el número de visitas, se llama rentabilidad de margen bruto, que desde luego la mayoría de ellos, pero no todos, no suelen tener buen margen. Normalmente los bancos tradicionales se basan más en la relación personal y oficinas y en general hablo, no suelen tener las ofertas más atractivas. Y lo que te da un modelo omnicanal es, aparte de tener menos carga de costos debido a una red de oficinas excesivamente amplia, es la posibilidad de poder convertir en precios. Normalmente sin necesidad de bajarlos tantos como los bancos digitales. A ver, otro tema muy importante.
y sobre todo para el dinero. Acordaos del tema de confianza y si yo tengo un Pepito digital, no sé yo, si no lo conozco, si ahí metería mi dinero o no. Es el posicionamiento de marca. Normalmente suele estar a la par banco tradicional y alguno con modelo omnicanal. La volatilidad que hay en el mercado, da igual mexicano, español, estadounidense o brasileño, es brutal. Muchas de estos neobancos digitales que ahora mismo hay en México, la mayoría de vosotros ni yo mismo los conocemos adecuadamente. Por diferentes motivos, normalmente de cash no hacen pues campañas masivas fuera del marketing digital. Desconocimiento de marca de muchas personas respecto a su existencia existe. NPS, índice de recomendación neto, o una forma, digamos, de decir de la satisfacción, no exactamente, sino de si tú recomendarías este banco con el que estás. Normalmente los omnicanales suelen ser positivos medios altos porque tienen una, digamos, limitación de servicios y productos alta, es decir, tienen pocos. También suele ser alta en cuanto a experiencia en bancos directos y pongo hasta negativo. Ciertos bancos tradicionales pueden llegar a tener una evaluación como, digamos, yo recomendaría este banco que sea no. No, bueno, el NPS se mide 9 o 10 más 1, 7, 8, 0 y de 0 a 6 menos 1. Hay, digamos, índices de recomendación negativos en muchos bancos tradicionales, no todos los hay. A ver, otro tema que es muy importante para el tema de rentabilidad, es que con todo esto me vais a entender por qué luego en las siguientes páginas que digo el futuro de la banca, el futuro de la banca no es la banca muerto, viva la nueva banca, o al menos es mi opinión, pese a lo que algún neobanquero digital opine. Normalmente, banco digital como primer banco, donde tengas tu nómina domiciliada, tu hipoteca y tus ahorros, uno o ninguno, muy pocos bancos, a menos que yo conozca. Normalmente, ese tipo de posicionamiento, y más para perfiles, vamos a decir, urbano, o no urbano, voy a decirlo de otra forma, persona que trabaja, alta, digamos, dificultad en ir a oficina, poco tiempo libre, modelo omnicanal, muchas veces suele ser el primer banco, y también depende del tipo de cliente en los bancos tradicionales. Esto de ser el primer banco significa que la mayoría de tus ahorros, créditos o tus ingresos los tienes depositados en el banco, aunque puedes tener en algún otro, segundo, tercer, cuarto banco, parte de tu riqueza o parte de tus inversiones. ¿Esto qué hace? Que unido a la estructura de costes, aquí ingresos altos, coste bajo, aquí ingresos medios alto, coste alto, y aquí tenemos normalmente, hay excepciones, ingresos medios bajos, costes muy bajos. ¿Qué es lo que mucha gente opinamos de cuál es el futuro a cortísimo plazo de la banca? El modelo omnicanal. Bueno, esta parte la voy a ir rápido, pero quería decir, para poder llegar a este modelo omnicanal integrado y eficiente, es muy importante tener una estrategia digital. Y esto sí que es opinión mía, orientada al crecimiento rentable. ¿Por qué? Porque ahora mismo, con una lógica omnicanal y la capacidad que nos da la tecnología, es mucho más fácil crecer en ingresos que reducir costes, siendo la eficiencia y la reducción de costes cuando los canales se vayan, digamos, como diría yo, optimizando, una apuesta para mejorar el CIR, costo income ratio, ratio de eficiencia a largo plazo. No tengo duda. Diciendo eso, ¿cuáles serían las 4 claves para mí? Ventas y captación. Se puede decir captación de nuevos clientes y vinculación o aumento de venta cruzada a clientes actuales. Mejorar la experiencia omnicanal, que en el fondo va a repercutir en lo anterior. Eficiencia y escalabilidad. Si tus clientes son más digitales y puedes contratar digitalmente y captar digitalmente, eficiencia en cuanto a automatización de procesos y menor necesidad de costes en red de oficinas, está claro. Y luego, last but not least, quizá el más importante, quizás no, desde mi punto de vista el más importante de todos, ya que los otros 3 se apoyan sobre él y particularmente el quick win a corto plazo va a estar aquí, es explotar los datos para añadir valor. Porque explotar los datos no significa tenerlos en tiempo real y tener muchos datos, sino tener el equipo y la tecnología adecuada para poder explotarlos y que eso suponga el crecimiento rentable del banco. Esta parte sí que la paso, porque ya me estoy pasando un poco de tiempo y no me gusta pasarme de tiempo. Básicamente se puede hacer en cualquiera de esas 4 palancas prácticamente, no digo cualquier cosa, pero sí muchísimas cosas. Y desde ese punto de partida,
omnicanal, nuevos entrantes, regulación, el DAFO. Oye, parece ser que la lógica está en el omnicanal, aunque estoy de acuerdo en Digital First y más en México, Mobile First, pero por muy mobile que lo sepas, si no puedes llegar a precontratar, a contratar digitalmente por el móvil, o el cliente no le gusta, o hay múltiples motivos, que sería para otra conversación, ¿debe ser omnicanal? Pues desde mi punto de vista sí. A ver, ¿hacia dónde vamos? Pues mira, lo digo en una página y luego voy a poner en las próximas páginas ejemplos sobre lo que planteo. ¿Hacia dónde vamos? Posibilidad de aparición de soluciones disruptivas en el mercado, no lo niego. Puede ser GAFA, puede ser telco, puede ser una fintech. Yo creo que no la última, pero es posible. Puede cambiar, como en otros sectores, la transformación digital de forma radical el sector bancario. Poder puede ser. Información sencilla y transparente, no lo dudo, con los comparadores, buscadores, con la mucha mayor visibilidad que tiene el cliente actual, me da igual que sea México, Kuala Lumpur, Estados Unidos o China, la información en el medio plazo va a ser mucho más sencilla y transparente para el cliente final. Va a tener que ir ocurriendo de forma paulatina una adecuación de la regulación para todos los players. Ahora hablamos sobre ello, en particular voy a hablar de lo que es el sandbox. Open Banking, en Europa tenemos PSD2, hay ciertos países como Singapur muy avanzados, Brasil está ahora mismo entrando, el Banco de Brasil ya, digamos, ha impuesto unos plazos muy interesantes, resto de Latinoamérica y otros países ya tenemos una ley, pero quizá con más posibilidades y obligatoriedad en el medio plazo, lo creo, va a ser un movimiento global. Eso, desde mi punto de vista, yo lo veo más como una oportunidad para los bancos preparados ganar mayor cuota de mercado, aunque pueda haber otros intermediarios y fintechs, que ahora vamos a ver un par de ejemplos en España, que se puedan introducir en la cadena de valor, no lo dudes. Creo que el cliente va a salir beneficiado, el cliente final sí. Hablamos mucho de digital. Es necesaria una transformación global de los bancos, no solo digital. Hablamos de transformación tecnológica del core banking, hablamos de transformación de procesos y automatización RPA, y hablamos desde mi punto de vista de una de las más importantes y que muchos bancos olvidan, que es la transformación de personas, nuevos modelos organizativos, necesidad de capacitación o de, digamos, fichar o contratar a nuevos tipos de perfiles necesarios para sustentar este nuevo modelo de negocio, y nuevas formas de trabajo, y pongo allá y lente interrogación. Luego lo vemos. A ver, esta parte solo de si hay soluciones disruptivas serían 2 horas, así que me niego a decir ninguna para que nadie crea que me he olvidado de otro. Me centro en un gurú, Steve Jobs, el creador de Apple, como muchos sabéis. ¿Qué dice él? Muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Vamos a ver un ejemplo que a mí me sorprendió cuando conocí este tema. El touchscreen. El touchscreen es para hacer pequeño, grande en las tablets o en los smartphones. El primero que sacó esta tecnología, como sabéis, que fue un gran éxito en el mercado, fue iPhone y iPad, es decir, Apple. Apple se gastó mucho dinero en hacer diferentes encuestas de mercados y focus group y siempre salía no, no, no. Clientes, yo no compro un touchscreen, es decir, un iPad y un iPhone. ¿Eso qué significa? Pues muchas veces, desde mi punto de vista y desde alguien que sabe mucho más que yo, como este insigne, digamos, esta insigne persona, Steve Jobs, decían, pues la visión, recursos y voluntad de dirigir a los clientes pueden cambiar un sector completamente. Y muchas veces se necesitan maneras de entender a los clientes mucho más avanzadas. Esto que esta persona dijo ya hace ya algunos años, totalmente de acuerdo. Y con los datos y capacidad de tratamiento que tenemos ahora mismo, me voy a la pregunta, ¿puede haber soluciones disruptivas? Sí. ¿Lo veo probable en el corto plazo? No. Segunda afirmación que hago, sencillo, transparente, otro tipo de comunicación. Acordaos lo que os comenté antes, para contratar un depósito, por Dios, 2 páginas con letra pequeña y cláusulas. Yo quiero meter mi dinero y que me den un interés, una retribución a 6 meses o un año, ¿no? Pues un ejemplo, un hecho.
Ya en el año 2016, la humanidad había escrito más palabras en Twitter que todos los libros escritos desde, no sé si la tabla de los 10 mandamientos con Moisés o el primer libro que haya de la antigüedad. Vamos, ahí lo busquéis en Google y aparece y está bastante bien explicado. Y aparte es algo interesante. Es un hecho que la gente ha escrito más, y solo hablo de Twitter, sin hablar, por supuesto, perdón, de WhatsApp y otros donde la gente escribe probablemente incluso más. Aunque el tweet máximo es de 140, el tweet medio desde hace varios años se sigue manteniendo constante en 100. Fíjate que, como sabéis, es corto y la gente aún escribe menos. ¿Puedo intuir que para que la comunicación sea efectiva en línea, online o digitalmente debe ser corta? Pues yo creo que sí. Y creo no solo que debe ser corta, sino para cerrar la venta o mejorar la calidad de servicio o percepción de calidad de servicio al cliente, deben ser diálogos en vez de las 3 páginas que he dicho ya varias veces. Otro tema clave de la información sencilla y transparente. Y me salgo para no hablar solo de banca, sino de un tema más divertido. Bueno, hay una página web, OkCupid, en Estados Unidos, para dating o para lo que es tener citas, ya sea para buscar el amor de la vida o por cualquier otro motivo. Y ocurrió algo muy interesante, hablo de hace varios años. El tamaño medio de mensaje es casualidad, igual que en Twitter, 100 caracteres, interesante. Pero se dieron cuenta que la mayoría de la gente lo escribía entre 1 y 3 segundos. Vamos a ver, aunque hayas ido a una escuela y seas una experta o experto mecanógrafo, 100 letras no puedes escribirlas en el teclado entre 1 y 3 segundos. ¿Qué es? Lo tenéis a la izquierda, copy and paste. Y esta empresa hizo un análisis muy interesante de, digamos, modelo de propensión, iba a decir a la compra, pero no, modelo de propensión a la cita en este caso, de si el copy and paste funcionaba mucho peor que aquella persona que estaba a lo mejor 10 minutos diciendo: estimada Jacinta, los mensajes que escribes y el color en la luz de la luna de tu, no sé, color pelirrojo de tal, es el mejor. Es decir, había mucha diferencia entre la personalización del mensaje y el copy and paste. Sorpresa para todos. Una diferencia inferior al 1 o 2 o 3%. Y yo tengo muchos amigos, científicos de datos y de marketing digital, que siempre me dicen: Mariano, el mensaje personalizado. Pues sí, es importante el mensaje personalizado, pero es mucho más importante que sea claro, sencillo, en el momento adecuado, con un tema que se llama lookalike o microperfiles de clientes y cómo esperas comportamientos en función de una serie de variables, vamos a decir, de datos que tenemos de él. Y muchas veces no es tanto la infrapersonalización. Bueno. Segundo tema, regulación. Como soy ingeniero industrial, hice una cosa llamada máster en finanzas y he aprendido un poquito de digital. No voy a meterme en temas regulatorios para que luego un abogado me haga una pregunta que no sepa responder. Así que voy a hablar de un tema que yo creo, y muchos aparte de mí lo creen, es un acelerador de la transformación digital y en particular en la banca, el sandbox. ¿Qué es un sandbox? Lo tenemos a la izquierda, donde los niños juegan sobre arenita, en ese tipo de cajita, a hacer sus castillitos de arena. Y esa palabra se ha, digamos, generalizado y se podría definir como un entorno controlado o espacio seguro de pruebas para proyectos innovadores, fintech, insurtech nuevamente, porque el regulador suele ser el mismo, aunque depende del país, para, digamos, vamos a decir, nuevos desarrollos. ¿Qué es lo que hacen los sandbox? Normalmente están dirigidos por el regulador, pues Banco de Inglaterra, Banco de Singapur o el regulador, digamos, que aplique. Y para precisamente agilizar la innovación financiera, muchas veces este tipo, digamos, de neobancos digitales, fintechs o insurtechs, hacen cosas que están borderline de la ley, porque lo que ocurre es una curva muy interesante. Bueno, la dibujo, espero que me veáis. El eje de ordenadas o de las Is es la velocidad y el eje de las X, digamos, a lo largo del tiempo. Normalmente la tecnología va por delante,
Luego, los clientes o personas rápidamente se acogen a la tecnología. Ejemplo, habían billones y billones de SMS y apareció de repente, aparte, una marca llamada WhatsApp, que creo que en 2 o 3 años superó a esos miles y miles de millones de SMS. ¿Vale? Bueno, tecnología, las personas que la adaptan. Luego nuevamente están las compañías o bancos, que tardan un tiempo superior en adaptarlo, y luego nuevamente por debajo la regulación. Algunos estados o gobiernos que han pensado, vamos a hacer que nuestro país pueda ir un paso por delante. Pero a estas fintechs que quieran probar cosas que probablemente no estén reguladas, vamos a darle un plazo, 2, 3, 6 meses, y a partir de ahí se compromete el regulador, una vez acabado ese tiempo de prueba, para regular sobre lo que se ha aprobado previamente. La verdad es que me explico muy mal y se nota que no soy abogado, pero eso a mí me parece una idea fantástica para ayudar a lo que es el crecimiento de ciertas, digamos, nuevas funciones innovadoras que al final acabarán ayudando al cliente o al consumidor en cualquiera de los países. ¿Es necesario un sandbox? Yo creo que sí. Aparte de lo que he dicho de la innovación y el impacto en el consumidor final, la complejidad normativa financiera y normalmente la rigidez de sus requisitos, y me da igual el país, he estado pues trabajando en diferentes bancos en más de 10 países, yo creo que es un obstáculo para el desarrollo de ese sector en cualquier país. Y además, dicha regulación suele ser normalmente la primera barrera para innovación, y no solo en fintech, sino también en entidades financieras. Porque claro, una vez pase la sandbox y se haga la nueva regulación aplica a todos, lo cual yo creo que es bastante bueno. En cuanto a fintechs, me falta Singapur, he hecho una comparativa Europa-Latinoamérica. Londres, fijaros, 800 startups, teniendo menos habitantes que Alemania. El efecto sandbox, interesante. Bueno, en mi país, España, tenemos bastante innovador, lo cual me llena de emoción. Y bueno, México y Brasil, como veis, entre ellos sería prácticamente el resto de Latinoamérica. Bueno, Open Banking. Esta página la paso, simplemente es para decir, y de hecho, bueno, Brasil ya está, ahora mismo, de hecho, ya nos están llamando para algún proyecto pues, en Brasil para ver el impacto o empezar a desarrollar el nuevo, digamos, nueva banca abierta que ya empieza en Brasil. Todos los países han ido, digamos, de forma escalada. Me centro en Europa y voy a poner ahora pantallazos. Principales objetivos en el Open Banking, depende del país, etcétera, pero las grandes líneas, fomentar una mayor competencia, no tengo duda. Los bancos van a estar obligados a apificarse con el exterior, lo que significa que si un tercero pone el usuario password, puede entrar a lo que es la información de dicho cliente en ese banco y extraerla. Es mucho más complejo porque también están transacciones, intermediación, etcétera, pero me centro en un primer nivel en este caso. Acelerar la innovación, sin duda. Garantiza la seguridad, así es, porque todo esto va con unas reglas, digamos, de seguridad informática o ciberseguridad brutales. Mejora la experiencia del cliente, desde luego. Vamos a ver ejemplos en las siguientes páginas. Promueve inclusión financiera, depende del país. En Brasil, por ejemplo, también va en esa línea. Y en otros países de Latinoamérica, depende del país, creo que probablemente también. Aquí hago una pequeña comparativa. Esta es la PSD2, la Unión Europea. Aquí hablamos Brasil, que es la más inicialmente agresiva. Y aquí tenemos lo que parece ser que es, digamos, la mexicana. ¿Qué alternativas tiene el banco? Pues 3 alternativas. Como la mayoría de los bancos, y ahora hablo de Europa, que lo conozco un poquito mejor, cumplir la regulación de una forma pasiva, no veían ninguna amenaza, sino simplemente el típico marrón o deber que te ha puesto el regulador y debes cumplir con él. Una parte de los bancos sí que tenían cierta inquietud respecto a otros entrantes y sí que tomaron, digamos, una estrategia defensiva y no solo cumplir con la regulación. Y luego unos pocos bancos tomamos la posibilidad de maximizar la oportunidad, porque no lo veían como una amenaza, sino como el deseo que todo banco siempre ha tenido, saber las posiciones globales de su cliente. Y este cliente que tiene conmigo 2 millones de pesos en un crédito al consumo, saber que con otro cliente tiene una hipoteca y que aparte tiene muchos ahorros en fondos de inversión en otro banco y poder utilizarlo en sana competencia, pues ha supuesto algo muy interesante. A partir de aquí, pongo el ejemplo de una fintech, que es un agregador de cuentas, es Fintonic. Esto, pues,
Me lo saqué creo que hace 2 o 3 días. Soy yo. Desde Fintonic puedo ver cuentas del Santander, American Express, un monoliner, de Open Bank del Santander. Me dice mis movimientos y notificaciones de lo que me ha ocurrido en todos los bancos que he añadido al agregador de cuentas. Ya me está haciendo ofertas porque el agregador también tiene que ganar dinero. Dicen, vale, tienes un seguro de autos en tal banco, tienes un seguro de vida en tal banco y tienes un seguro de hogar en otro banco. Vamos a ver, yo tengo acuerdos con aseguradoras y si traes tus seguros conmigo te puedo ahorrar por tu perfil hasta 550 euros de seguros. Actualizando 5 de tus entidades. Mira también la luz. Claro, tiene la información del recibo de la luz que tengo domiciliado en tal banco. A partir de ahí, utilizando datos de terceros, sabe mi dirección. A partir de la dirección, tasación, número de metros cuadrados. Para este número de metros cuadrados, este gasto de luz que tiene esta persona, vamos a ver si con la compañía que tenga, que eso no puedo decir el nombre, tiene acuerdo en este caso la agregadora y te puedo conseguir hasta 250 euros de ahorro al año. Mis gastos en julio, pues transferencias, ayuntamiento, Comunidad de Madrid. ¿Quieres financiación? Tenemos préstamos disponibles para ti. Financia al 0% tus compras en Amazon. Tus inversiones, lo que han crecido en julio, mis seguros de vida, contratar seguro. Esto es Open Banking, pero con una fintech. La banca, aquí tenemos ejemplo. De hecho, me tomé BVA, lo que es su base o plataforma abierta y su API Market de datos agregados a terceros y monetizar los datos de la banca. Cogí México, el enfoque de BVA es diferente al de otros bancos, pero es muy innovador. Más ejemplos de Open Market. McKinsey. Mirad, aquí tenéis un caso real. Yo esto hace 2 años hasta que lo vi, bueno, ayudé también a implementarlo, no me lo creía. ¿Cómo yo voy a tener en un banco mis posiciones de otros bancos? Ejemplo, Bankinter, página pública, agregador financiero, todos tus bancos sin salir de aquí. Todo en un solo vistazo, más rápido, más cómodo, más control y en breve, transferencias. Esto es información pública. Yo entro en mi cuenta de Bankinter. Busca tu banco. Mira, pues yo soy cliente de Evo, de Santander y de otro que no esté aquí, pero para eso tengo el buscador que introduciría los datos. Y a partir de ahí, ¡oh, milagro! Una cosa llamada web scraping que trae los datos de tercero y me dice, pues mira, tienes 800 euros en Bankinter, que fiel soy, y ninguno en otro banco, pero en ahorro tienes 21.200 en Bankinter y 8.000 en otro banco. Aquí está mi cuenta corriente, qué sorpresa, bajo a la siguiente, que son mis tarjetas, y sin salir de mi banco, tras haber hecho el login, tengo no solo mis tarjetas del banco al que estoy conectado, sino la de otros bancos que he dado de alta. Pues yo lo veo interesante esto del Open Banking. ¿Y puede haber una oportunidad? Pues yo creo que sí. ¿Otros lo ven como amenaza? Pues muchos también. De hecho, la mayoría lo veían como amenaza. A ver, ya estoy terminando. ¿Hay una oportunidad de negocio para la banca con el Open Banking? Mucha gente estará en mi contra, no lo dudo. Muchos cobolsaurios, no tengo duda. Pero, ¿puedo defender si alguien me pregunta? Yo creo que sí. El deseo de todo banco siempre ha sido tener más datos respecto a la competencia. Y el Open Banking es una oportunidad para cumplirlo y explotarlo. Siempre con consentimiento del cliente. Se pueden hacer muchos casos de uso para incrementar de forma significativa la vinculación eventalizada de los clientes. Recomendaciones, por experiencia, al menos en otros países. Empezar, no se puede ir a todo inicialmente hasta que automatice sobre clientes rentables. Dar facilidades para el cambio de banco o traspaso de posiciones, que sea digital o digital aparentemente y que alguien se ocupe de hacerle ese servicio al cliente. Y luego probar, ver comportamientos similares y a partir de que tengas un tanto por ciento de acierto adecuado, automatizar acciones comerciales. ¿Qué 3 casos de uso se pueden plantear? Se pueden plantear muchos. Yo digo 3, a modo ilustrativo. Préstamos al consumo, tienes la cuota, tienes una idea del tipo de interés pagado, aproximación, y depende del país y de la información que tengas que dar hasta el tipo de interés. Subrogar a mejores condiciones, yo tengo un perfil con credit scoring alto
una persona que no ha tenido un impagado en su vida y tiene un préstamo al consumo con otra entidad y puedo subrogarlo, traérmelo conmigo a un interés más competitivo porque sé que su tasa de mora es cercana a cero, desde luego, consolidación de deuda se puede hacer. Seguros, es lo que hacía Fintonic, que hemos visto antes. Algún banco incluso dice, vale, trae tus seguros y en vez de pagar un año el de salud, otro mes el de autos y otro mes el de hogar y todo por adelantado, nosotros te lo financiamos y de todos tus seguros pago mensual de cuotas sobre el total de la cartera de seguros. ¿Es posible? Sí. Domiciliación de la nómina. Hay que ayudar a hacer el cambio sencillo de un banco a otro. ¿Todo esto se puede hacer de forma más eficiente que antes del Open Banking? No tengo duda. A partir de ahí, a ver, una cosa que he dicho al principio, no solo hay que optimizar webs y tener datos en tiempo real. La banca debe transformarse mucho más allá. Desde el punto de vista digital, vamos a decir el front y los datos. Desde el punto de vista tecnológico, el back, transformación tecnológica clave, uno de los principales frenos a poder hacer lo que se quiere hacer es el back office o el legacy. Los procesos, si cambias el front, cambias el back, si cambias lo de en medio, puedes automatizar muchas tareas, tanto respecto al cliente como respecto al back office, y tener un banco totalmente lean. Y luego lo he dejado para el final, las personas. Nuevos perfiles, entendimiento entre silos. Normalmente estas dos de la derecha suelen ser un freno a lo que ahora tecnológicamente, digitalmente se puede hacer, no tengo duda. Luego, lo del tema Agile. Dentro de esta transformación global, no te vale solo con un técnico, un programador en JavaScript y un experto en datos. Necesitas tener gente de negocio, de riesgos, etc. Un método que funciona bastante bien es lo que es la metodología Agile. Normalmente se organizan por células o por proyectos de recursos de distintas áreas y, por supuesto, proveedores o consultores externos. Se trabaja nuevamente con ciclo de tareas a muy corto plazo, depende del banco, 2, 3, hasta 4 semanas. Yo prefiero 2, otros prefieren 3, pero depende de la madurez digital del banco. Se va en lógica de mínimo producto viable MVP y luego mejora continua. A partir de ahí, Agile Scrum, si tienes muchas células, Agile Safe mucho mejor, y algunos bancos ya han evolucionado al agilito asociado a la forma de trabajar del banco. ¿Qué puede ser el sector financiero en el futuro? Ya he acabado, Juanjo, esta es mi última página. Pues, aunque no sea adivino, con todo lo que os he dicho, esta última página, desde mi punto de vista, yo creo que no haría falta, pero lo digo en una, debe ser omnicanal, mobile first, principalmente en el mercado mexicano. ¿Va a tener más competidores no bancarios en el mercado? No tengo duda. Vamos a decir fintechs, neobancos digitales y alguna sorpresa GAFA o de alguna otra empresa del sector como en Europa Orange Bank. Con un mejor servicio al cliente, desde luego, porque estos nuevos competidores y en la línea que llevan algunos bancos, si quieres competir, debes mejorarlo ampliamente. Más transparente y competitivo y con el efecto del Open Banking en el corto plazo o medio plazo, más los nuevos competidores sí o sí, si quieres vender. Y luego, esto último es ya una creencia, pero vamos, si tuviera que apostar, apostaría por ello. Los clientes trabajarán con más bancos, depende de cada país. Una media de un cliente de banca de personas trabaja con 2 o 3 bancos, que puede empezar a trabajar con 3, 4 o 5 por otros players dentro del ecosistema digital financiero, fintechs u otros, que le darán una oferta más competitiva, tampoco tengo duda. La banca no va a desaparecer, pero sinceramente creo, bueno, me quedaba una, que va a competir y va a tener una erosión de margen. Y luego, todo lo que he dicho, tengo que quedarme con una idea, el dato. No tengo duda que la clave estará en los datos y en su explotación. Y pongo una frase de Edward Deming, se adelantó a su tiempo, estadístico norteamericano, años 50, fue uno de los inventores, digamos, de la calidad en procesos o calidad total. Era una persona, el japonés más conocido en Japón no japonés. De hecho, su herencia la donó, creo que al Estado japonés o a una fundación que se creó de calidad total o mejora de los procesos de calidad total. Está Toyota y otros ejemplos japoneses, como sabéis. Y él decía una frase hace 70 años.
que la repito, in God we trust, all others must bring data. Data significa, en Dios creemos, todo lo demás se basa en datos. Y bueno, ahora sí que he terminado, Juanjo. Muchísimas gracias. Y si hay alguna pregunta, encantado de intentar solucionarla. Muchísimas gracias, Mariano. La verdad es que muy, muy claro. Creo que el panorama es claro. Mencionas una cosa, el omnichannel, ¿no? Que el banco tiene que encontrar, o tiene que encontrar al cliente donde el cliente está. El cliente puede estar en el móvil, el cliente puede estar en la sucursal, el cliente puede estar en un chatbot, el cliente puede estar en WhatsApp. Has visto la nueva tendencia de que los bancos también ya están en WhatsApp y eso es omnichannel, ¿no? ¿Dónde está el cliente? Ahí tengo que estar. La verdad es que es súper importante. La otra parte que mencionas de que podía haber una consolidación, ¿conoces a los de Gartner? Ellos mencionan que el 80% de los bancos para 2020 se volverán irrelevantes o caerán en bancarrota. Estamos hablando en 10 años a partir de hoy. Y bueno, la verdad es que el futuro es estar donde el cliente está y sobre todo esto de Open Banking que mencionas, es una oportunidad porque el que se adelanta va a ser el principal punto de contacto con el cliente. Es decir, no es no es algo que sea opcional, es un must, ¿no? Tiene que tener Open Banking porque si no pierde la relación con el cliente. Así de fácil, ¿no? Entonces, muy, muy buena la explicación y te agradezco mucho. No sé si estás de acuerdo con esto que te mencionaba de que no es algo opcional el tema de Open Banking. No es algo opcional, es algo regulado. Los bancos están obligados a abrir los datos. Hablo de Europa, no hablo todavía de México o Brasil. Brasil está ahora empezando muy fuerte. La mayoría de los bancos europeos, y eso con muchos clientes, algunos de ellos digitales, lo tomaron como un cumplimiento legal y no veían ningún tipo de riesgo. Hay algún banco, entre ellos 2 españoles que conozco, que han ido en la línea que yo he expuesto aquí y que desde luego han tenido una oportunidad de crecimiento interesante en el cortísimo plazo debido al Open Banking. Pero oye, ¿sabes lo que pasa? Y termino. Cualquier banco, como cualquier compañía, está lleno de lo que llamamos de broma cobolsaurios, que son personas de cualquier departamento y de una edad y jefazos, para entendernos, que dicen, bueno, esto del Open Banking no nos va a afectar, vamos a cumplir con la regulación, no hay problema. Pero oye, tiempo al tiempo, veremos de aquí a 5 años dónde está nuestro querido sector financiero mexicano / digital y veamos el impacto que va a tener en el medio y largo plazo. Oye, pues nada, Juanjo, gracias. Estoy de acuerdo y lo de Gartner no lo sabía, gracias. Ahí luego te paso el quote, ¿vale? Tienen varios datos. Gartner es una de las principales firmas de research, ¿no? Muy bien. Te paso algunas preguntas que tenemos por acá. Vale, perfecto. Preguntas de Facebook Live. Dice, ¿por qué los bancos usan mi dinero para prestarlo? Gracias. Bueno, es el oficio más antiguo del mundo para sacar rentabilidad de gente que tenía ahorros. Lo daban al banco y el banco les daba, imagínate, un 2% y ellos lo prestan a terceros en función del riesgo a un 5 o un 6. El negocio tradicional bancario es obtener dinero barato y prestarlo de forma más cara en función del riesgo. Adelante, Juanjo. Dice, ¿con qué facilidad puede evolucionar una fintech a banco en México? Una fintech. La es de Jonás Perusquia. Ay, perdona, te he entendido mal, Juanjo. Repíteme la pregunta. ¿Con qué facilidad puede evolucionar una fintech a banco en México?
Vale, el regulatorio en México no lo conozco. Sé que hay una ley fintech, que hay varios neobancos digitales, entre ellos algún español en México, que pueden operar. Esa pregunta no la puedo responder, pero que a todos los efectos, que aunque no tenga licencia bancaria, pueda operar en cierto tipo de productos y servicios en México, sin duda, y hay varios operando. Adelante, Juanjo. Dice también Jonas Perusquia, personalmente creo que la evolución de la banca hacia la digitalización se debe también ponderar para ver realmente en general ha sido la transición, porque es sensato pensar que esta evolución seguirá y se ha acelerado con la pandemia del COVID. Esa fue, me parece que es una afirmación. Entonces, Sí. si quieres, pasamos a otras preguntas. Las que tú veas. Dice, ¿y qué pasa con los empleos? Ahora que la banca busca disminuir costos y digitalizar sus procesos, sus empleos jóvenes, los jóvenes que entran al mercado laboral y las nuevas generaciones. Pues mira, respondo. En el banco en el que estaba nos lo planteábamos habitualmente. Había varias alternativas. Para los jóvenes es que tuvieran conocimientos, digamos, digitales, llámalo inteligencia artificial, llámalo, digamos, programación, datos, arquitectura. La mayoría de las contrataciones venían de la parte tecnológica de datos y luego también eran muy importantes las personas ya contratadas y lo que se daban eran cursos de reciclaje, es decir, a las personas que sabían mucho de negocio o de riesgos, el, digamos, capacitarlas, como decís aquí, en lo que eran nuevas tecnologías. Entonces, tu pregunta es, si ya estás contratado en una oficina de un banco, mi recomendación sería que probablemente por medio de tu banco o tomaras cursos para capacitarte en aspectos digitales que van a ser críticos a futuro, y suponiendo que no estuvieras trabajando en un banco, porque me has dicho que eres joven, mi lógica sería el analizar nuevas profesiones asociadas a lo que es el mundo digital, que para darlo como un ejemplo, que un ejemplo vale más que 1000 palabras, muchas veces un programador en iOS o en Android, es decir, un programador en app, con 3-4 años de experiencia podía tener un sueldo en España de un 20% más que un programador en otros lenguajes más tradicionales con 20 años de experiencia. Míralo igual tú como una oportunidad y no como una amenaza. Ese sería mi consejo. Ok, bueno, esta pregunta estaba ligada a la siguiente de Miranda Domínguez, donde dice, Mariano, ¿cuáles son los perfiles profesionales del futuro de la banca digital? ¿Qué piensas que deben desarrollar fuertemente en el mercado latinoamericano? Vale, pues mira, voy a responder más. Datos, científicos de datos, arquitectos e ingenieros de datos, arquitectos clave, sobre todo en cloud, desarrolladores, eso siempre hace falta, JavaScript y otros lenguajes sin problemas, si es de datos es Python. Y termino lo último. A ver, en Europa algunos bancos que empezamos la transformación digital hace ya algunos años y hemos hecho una gran inversión en desarrollo de activos digitales, es decir, web y apps. Ahora mismo gran parte de nuestra inversión está en la rentabilización o un ROI de dichos activos digitales desarrollados. Dicho lo cual, marketing y ventas digitales, voy en otra línea. Posicionamiento SEO-SEM, toda la parte, digamos, del chef marketing omnicanal, toda la parte de explotación de datos científicos de datos, pero con visión de negocio para la automatización de acciones comerciales. Esa parte de growth o marketing y ventas digitales, en Europa, algunos países europeos, ya es lo que más se demanda y yo creo que en México de aquí a 3 o 5 años. Gracias, Mariano. Dice Alfredo Ramírez, Mariano, me gustaría saber tu opinión sobre el futuro de FinTech en México. Vale, esa pregunta te respondo con sinceridad. Puse una diapositiva que el segundo país detrás de Brasil donde más fintechs se habían desarrollado es México. No conozco suficientemente bien la ley fintech que se puso en México en 2018, pero creo que ha hecho que ese número pueda crecer mejor. Desde mi punto de vista, con una sandbox que yo sepa, al menos
no la hay. Y si la hay, me he equivocado, me disculpo. Podría posicionar a México como un hub de Latinoamérica para el desarrollo de ese tipo de soluciones. Cambio mi pregunta, o voy a darte otra respuesta totalmente distinta. En estos últimos 5, 7, 8 años he estado con muchas startups, muchas de ellas fintechs. He estado en el cierre de acuerdos con terceros de este perfil. La mayoría de las fintechs suelen durar de 1 a 2 años, porque normalmente suelen tener un problema. Uno, el tema, digamos, de funding, que empieza por Friends and Family, etcétera, pero luego cuando van a los inversores, vamos a decir, institucionalizados, Venture Capital Funds, Private Equity Funds o Business Angels, no suelen pasar el corte. 1, 2. Muchas veces les faltan perfiles mixtos, y termino. O hay demasiado techis o demasiada gente de negocio que subcontrata y no tiene el accionariado a la gente techis. Necesitas un mix de gente estratégica, negocio, tecnológica. Es decir, dicho de otra forma, ¿cómo veo el futuro de las fintechs en México como en el resto del mundo? Muchas empiezan, pocas acaban. Por los 2 motivos principales que te he dicho, pero ahora como México, como república o como Estado, de poder tener la posibilidad quizá de crear un sandbox hablando a primer nivel y de ser un referente en Latinoamérica, yo creo que sí. Sería mi respuesta. Adelante, Juanjo. Gracias. Hay una pregunta y luego un comentario que creo que te va a gustar. Mariano, ¿cómo es el futuro de los bancos en relación a las criptomonedas y su descentralización? Vale, tenemos de hecho en nuestra empresa una práctica de blockchain. Voy a decir algún caso español que no permitía comercializar el banco a sus clientes criptomonedas. ¿Por qué? Porque es un activo que tiene una alta volatilidad, ha llegado a tener un precio excesivamente alto y no tiene un valor facial. Valor facial me refiero a algo que lo sustente, patrón oro, como queráis llamarlo. A ver, Juanjo, tú que eres una persona que estás mucho en Europa, aparte en la mejor zona, y conoces bien la historia, los tulipanes holandeses. Hace años que subían su valor y el valor de la flor respecto a lo que se pagaba en el mercado era irreal. Entonces, esto que he dicho, mucha gente estará en mi contra, pero muchos pensamos así. Por tanto, yo diría, de invertir en criptomonedas, si es como un hobby o para especular en el corto plazo, sí. Si de eso depende tu plan de pensiones o si estás casado o el futuro de tus hijos, yo te recomendaría otra opción. Sí, además, ahí me gustaría agregar que hoy por hoy la tecnología de criptomonedas no puede ser adoptada por el tiempo de procesamiento, digámoslo así. Por ejemplo, Mastercard procesa 2.500 transacciones por segundo. Por ahí Bitcoin puede ser 8, 10. O sea, no es escalable todavía, ¿no? Entonces, por ahora no existe. Bueno, ahí hay un temita, Juanjo. Lo que has dicho es totalmente cierto. Y está Ethereum, que aparte tiene una velocidad corta, pero ahora hay ciertas plataformas blockchain que sí que permiten, hablo de blockchain, no de criptomonedas, hacer múltiples transacciones y muy seguras por segundo. Pero eso es un tema distinto. Es decir, lo que tú has dicho es correcto para criptomonedas. Pero hay otra cosa llamada tecnología blockchain que está evolucionando simplemente. Sí, blockchain. Pero, Juanjo, que estamos de acuerdo. El blockchain es una gran tecnología. No sé si se pueda adoptar en pagos, ¿no? Luego dice Alfredo Castillo, te lo voy a leer. Sí. Excelente ponencia, de las mejores en las que he tenido oportunidad de participar. Gracias, Mariano y Juan. O sea, gracias a ti, porque yo aquí nada más. No, a los dos. Luego, Daniel Pérez. Muchísimas gracias, Mariano, y por supuesto, muchas gracias a PipTrade. Dice, Mariano, excelente, muy interesante el tema de explotación de datos, que será el futuro. Alfredo Castillo, por la ponencia entiendo que los bancos del futuro deberían de poder ofrecer a sus clientes servicios financieros, bancarios, de seguros y opciones de comprar y vender operaciones bursátiles de manera digital. De hecho, Alfredo, muchos bancos en España ya lo hacen.
entre ellos Bankinter, es el banco que vendo, ofrece todo eso, pero muchos otros de la competencia. Quizá un tema de regulación y otros aspectos que no sé aún con detalle, Juanjo, en el mercado mexicano habría que ver. Pero adelante, Juanjo, por favor. Dice, ¿cómo fortalecer la confianza Uh-huh. en las fintechs, sobre todo en un país donde no existe educación financiera? Pues esa respuesta voy a dar mi opinión. Las finanzas normalmente tienen que existir, lo ofrezca un fintech, lo ofrezca una casa de empeño, lo ofrezca un banco, porque muchas veces las personas, ya sea por motivos personales o por cumplir su sueño de comprarse una casa, un coche, o por cualquier motivo personal necesita un dinero. A ver, tengo muy claro cómo decirlo. Esa función debe existir, sea un banco, una fintech o cualquier otra empresa intermediaria. Desde mi punto de vista, y te respondo de otra forma, las fintechs adecuadamente reguladas y con menores costes operativos habitualmente que otro tipo de entidades como las que he dicho intermediarias, y ya que en el mundo digital, digamos, precisamente el votar a favor o en contra tiene un impacto muy alto en lo que es, como diría yo, ya sea por las redes sociales o la valoración que se haga sobre dicho servicio o dicha fintech muy alto, yo creo que va a ser positivo, ya que las fintechs normalmente en general en el mundo, no solo en México, suelen dar la información de una forma más clara, transparente y sencilla, y como tienen menor estructura de costos, normalmente a mejor precio. Pero, sin embargo, yo al menos no conozco ninguna fintech que sea capaz de reemplazar los servicios de valor añadido y múltiples productos que ofrece un banco. A ver, me he ido demasiado por las ramas, te respondo. La necesidad, independientemente del player que ofrezca dicho producto financiero, sigue existiendo en la humanidad. Desde mi punto de vista, la información o la formación financiera o capacitación financiera es crítica para un mexicano o cualquier persona, y creo que una fintech a priori puede ser, y el tema de Open Banking en paralelo, mucho más transparente, y que las comisiones y los precios o el margen para el banco, pero mucho mejor para el consumidor, tenga una formación financiera, se disminuya en el medio plazo. Más o menos, Juanjo, perdona, es que era una No, no, pregunta que me costaba está responder. bien. Yo creo que Vale, gracias. el pilar fundamental para Uh-huh. la inclusión financiera, para que que las personas tengan acceso a los bancos, que estén enterados, y todo eso es la educación, ¿no? Que es algo de lo que tratamos de hacer aquí en Pip Trade, y no con contenido solo nuestro, sino con invitados como tú, ¿no? Que son expertos en ciertos temas, y es un problema en México el tema de educación, y también cuando es una fintech, pues habrá que ver que tu dinero también esté seguro. Ya vimos lo que pasó con Wirecard. Uh-huh. Bueno, luego dice, ya es la última pregunta que voy a tomar, bueno, dos más. Vale, sin problemas. ¿Crees que pronto en México tengamos un nuevo banco como el de Brasil? Se refieren a New Bank, supongo. Nubank ya está en México, Bines, que es un español de banco digital, está en México. Es un problema que he comentado antes. Desde mi punto de vista no estoy de acuerdo, pero ahí hay controversia, es mi opinión. No solo de marketing digital y posicionamiento en buscadores, en particular en Google, vas a captar clientes. Si tienes la capacidad financiera y tienes una oferta de valor diferencial, pero mucha gente no está de acuerdo conmigo. Yo, si fuera un neobanco digital, haría publicidad masiva, porque no van a ser tus clientes si no te conocen. Ejemplo en España, EvoBanco. EvoBanco no era un neobanco digital, pero casi con muy poquitas oficinas, publicidad masiva en medios, y luego con unas condiciones muy atractivas y una interacción digital con dicho banco sobresaliente, pues ha alcanzado varios cientos de miles de clientes en muy poco tiempo. Neobancos digitales hay en México ya. Muchos no están de acuerdo conmigo, por eso digo que es opinión mía personal. Yo creo que estamos en una sociedad omnicanal. Has de a veces pasar por el mundo físico, al menos para darte a conocer,
Y a partir de ahí, el NPS, el índice de recomendación neto, una vez tienes cierto volumen, hace que tu crecimiento sea mucho más rápido. Pero alto, esto que te he dicho me pueden llevar a contraria. Hay opiniones divergentes o diferentes. Adelante, Juanjo. Gracias. Y 2 preguntas más y ya con Sí, eso. las que quieras. Es que solo hay 2, entonces ya para Hecho, para no dejar a uno mal. Sí. Gracias, Mariano, muy interesante. Uh-huh. ¿Qué debemos tomar en cuenta para elegir un banco, ya sea digital o tradicional de otro? Buena pregunta. Depende de tus características y te respondo. Si eres una persona joven, con poca necesidad de productos y digitalmente nativo, te sientes bien con el entorno digital, yo iría o a un neobanco digital o a algún banco que hay en México bastante bueno de interacción digital con el cliente. Segunda, si ya vamos de una persona con hipoteca o con mayores ahorros y con necesidades financieras o simplemente de asesoramiento mayores, yo iría a un banco omnicanal, hay muchos bancos omnicanales en México, que mejores condiciones me diera. Alto, eso es lo que yo haría. Y a partir de ahí, lo mejor es investigar por internet. Métete en foros, mira comparadores y lo bueno o lo malo de este mundo digital es que el volumen de información es brutal. No siempre es cierto, pero es muy alto. Eso es lo que yo haría si fuera tú, depende del perfil que tengas. Adelante, Juan. Yo nada más agregaría que lo que hemos visto en Europa, Revolut, N26, Fidor, Monzo, todos esos, siempre han tendido a ser un banco secundario, es decir, la gente sigue teniendo su banco tradicional. En México están los bancos tradicionales que ya conocemos, bancos Santander, BBVA, Sí. Banorte, Scotiabank, por ahí no quiero seguir porque igual se me va alguno, ¿no? Entonces, la gente sigue teniendo esas cuentas y abre su cuenta de N26 para pagos, para tarjetas, pero hoy por hoy no está solucionado, por ejemplo, el tema de hipotecas, el tema de otras cosas en bancos digitales. No sé si estás de acuerdo, Mariano. Totalmente de acuerdo. Y la última pregunta de Fernando 13 dice, es de Facebook, la eficiencia en la medición de riesgo se traduce en rentabilidad para un banco. Totalmente sí, es la clave. Y eso sería en la última crisis. Es decir, cuento, voy a decirlo muy básico. Está el crecimiento de ingresos y la reducción de costes. Eso nos da el margen. Pero hay otro coste que es el coste del riesgo, el core, cost of risk. Si el banco, utilizando aparte el volumen de datos actual que tenemos, aparte de sus datos internos, de históricos de pagos y otros aspectos, es capaz de utilizar el volumen de datos actual y con la automatización adecuada, puede mejorar su riesgo de crédito y no solo eso, hacer ofertas personalizadas, ya que hasta ahora muchas veces, y sobre todo para nuevos clientes, el banco era incapaz de saber si a ti, por tu capacidad de pago o improbabilidad de mora, debería de darte 2 puntos menos de tipo de interés que a otro. Y eso claramente sí. La gran crisis, por ejemplo, en todos los países, hablo de España que la conozco muy bien, muchas entidades financieras que sin las garantías adecuadas se enfangaron mucho en el promotor constructor, en el crédito al promotor al constructor. Y no solo eso, sino que su política de admisión de riesgos o credit scoring o de ver a qué persona debes darle un crédito, no lo hicieron de la forma adecuada, han desaparecido. Para que tengas una idea, Juanjo, por adquisición o prácticamente fusión, porque solas no podían seguir, pues el sector financiero español se habrá reducido el número de entidades, no es el número exacto, pero más de un 60%. ¿Por qué? Por no haber hecho bien lo que nos ha preguntado esta persona. Aparte del ingreso y el coste está el riesgo. Totalmente. Y yo creo que, mi opinión personal, yo creo que como se mide el riesgo de los bancos es a través de su nivel de capitalización, ¿no? Llega Basilea y te dice tienes que tener tanto nivel de capitalización, que está súper bien, ¿no? Pero todos estos neobanks o challenger banks, como los quieran llamar,
ese nivel de capitalización está ligado a los venture capitals, a los fondos. Es decir, el nivel de capitalización no viene por los ingresos. Entonces, ¿qué puede pasar en una crisis? Esto lo posteé hace algunos meses. Si hay un squeeze de liquidez, es decir, que haya menor liquidez, los inversionistas van a dejar de estar poniendo dinero en esos challenger banks. ¿Qué pasa? Que además yo creo que la regulación ahí debe estar muy pendiente en cómo llegan a ese nivel de capitalización, porque hoy por hoy hay muchos que le llamo yo VC subsidized, es decir, subsidiados por los inversionistas, pero en el momento que se seca el capital de los inversionistas, ese banco se va a quedar sin liquidez, va a bajar su nivel de capitalización y al final pues nos vamos a encontrar con que tenemos que ir a reclamar el seguro de el IPAB, pero por ejemplo, ¿no? Como en analogía, yo creo que es algo que no están poniendo mucha atención los reguladores. No sé qué opinas. Pues mira, yo me queda conocer mejor la regulación mexicana, pero supongo con la ley FinTech, aunque no sea el mismo nivel de solvencia que los bancos, etcétera, deben tener un mínimo de solvencia y de, digamos, lo que es el fondo de garantía de depósitos o de los ahorros de los mexicanos o de las personas que utilicen ese banco con cierta garantía legal. Pero, sin embargo, quitando eso, que no lo sé, pero no lo sé, Juanjo, porque no conozco también el mercado mexicano, lo que has dicho es totalmente cierto. No todas las fintechs o los startups digitales son Amazon. Amazon, mucha gente sabe, estuvo muchos años perdiendo dinero. Pero el negocio de Amazon a futuro se ve ahora, estaba muy claro. No tengo yo tan claro de que muchas fintechs que preparan planes de negocio para esos venture capital o private equity funds, para que les den 10, 20, 50 millones de dólares para poder sobrevivir a base de cuentas corrientes, tarjetas de débito y crédito y algún producto sencillito, van a ser capaces, vamos, no digo ni con crisis, sino y sin crisis de aguantar mucho más. No todos los fintechs son Amazons, ¿me entiendes la idea? En algún sentido que pueden estar 15 años perdiendo dinero y ser una del top 3 a nivel mundial de capitalización bursátil, ¿no? Más o menos. Juanjo, totalmente de acuerdo. Bueno, ya no hay más preguntas. ¿Sí? Te agradezco mucho, Mariano, a Mike, a mi hermano que está por allá también. Sí. Te quería comentar que con cerramos nuestro primer ciclo de Pip Trade. ¿En qué sentido? Pip Trade nace como este programa nace a medida del COVID, pero bueno, los usuarios nos pidieron quedarnos, ¿ok? Entonces vamos a tener una semana de renovación y queríamos cerrar este primer bloque. Vamos a empezar creo que es agosto 3, la nueva fase con una nueva plataforma, mucha más información y bueno, pues qué mejor que cerrar contigo y que nos hayas platicado y bueno, transmitido esos conocimientos. Muchísimas gracias a ti, Juanjo, por invitarme, a Mike, Paco y a todos los que han estado. Y respecto a si puede, digamos, utilizar la línea de crédito del Banco Central, no conozco la ley en México, pero en Europa no, aquí no lo sé. Una última pregunta que le hicieron ya 3 veces. Sí. ¿Las fintechs pueden acceder al capital que emite un banco central? No, alto, no en Europa, en México no conozco la ley. Tienes que tener ficha bancaria para poder utilizar lo que son los litros, lo que es, digamos, el interbancario, tanto entre los bancos como con el Banco Central. Es decir, que yo sepa, no. No en Europa. Aquí no lo sé. Supongo que tampoco. No creo que puedan entrar a ventanilla, como le dicen. Vale. Mira, me responde Alfredo Castillo, que no conozco en México tampoco. Es lo que imaginaba. Pero mirad, prometo una cosa, Juanjo. Si la próxima vez me avisas una semanita antes, me miro bien la ley FinTech y hubiera venido más preparado todavía en esa parte. Aunque no sea la lo reconozco. No era sobre FinTech, era sobre la banca. Era broma, sí, ya lo sé. No, pero tengo conocimiento de ese tema bastante claro en Europa y aquí he de mejorar y aprender. Oye, pues nada, Juanjo, muchísimas gracias a todos los que habéis venido y os deseo lo mejor. Gracias a todos. Voy a parar Vale. el Facebook
los que se quieran Vale. quedar aquí.